Arratsaldeon entzuleok eta ongi etorri alerta gorrira. 8. denboraldiko 3. saioa daukagu gaur. Gogora esazue iVoox, YouTube eta Irolaren bitartez entzun ahal gaituzuela. Ongi etorri partxe. Kaixo. Gorantzia Germán eta gure Josebari, ja solaskide ere bihurtu dela. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos otra vez, al pie del cañón. No sé muy bien si estamos engrasándolo o algo. ¿A qué hacemos? ¿Tú me escuchas bien? Yo te escuchas bien, perfectamente. Esta también, voz, ¿no? No termino de escucharme bien del todo. No sé si hay aquí algún... Bueno, luego ya sabemos que la técnica hace milagros casi siempre, ¿no? Sí, a ver, sí, ahora, sí. A ver, hola. Estamos. Está bien. Estamos a tope con esta voz de radio. Perfecto, ¿qué dice ahora la gente? Sí. Se ha puesto eso de Español. ¿Qué tal el fin de semana? El fin de semana. Ya ni te acuerdas, ¿no? Sí, ya no sé ni dónde vivo. Hemos estado como una pelota de estas de spinner ahí, sí, de lado a lado. Para el otro, sí. Somos como Extremoduro. Y este fin de semana, pues casita, hace malo, pues bueno, oye, ¿no? Digo, Extremoduro, que lo estaba petando en el estado y no podía tocar en Extremadura. O Escorbuto, que en Santurce también están petados. Y Fermín Muguruza. Fermín Muguruza en Irún no le dejan. Sí, en Irún sí. En la plaza Moscú. ¿Dónde no le dejan a Fermín Muguruza? En Moscú. Bueno, pues no sé, igual nos hacen más caso por ahí fuera que aquí en Euskal Herria, pero bueno, todo llegará, ¿eh? Probable. Eso es, nuestro momento llegará. Bueno, que decíamos que aquí estamos otra vez. Parece que fue ayer cuando estuvimos con el camarada Joseba ahí en Urasurrutia, aguas lejanas, aguas arriba, podríamos decir desde aquí, desde aguas arriba. Eso decían los indios en las películas. En la cultura echea. En la cultura echea. El que se escucha mal soy yo, ¿eh? Yo sí me escucho. Yo me escucho mal, fatal. Pero bueno, siempre es aquí, en Mercatu. El otro día en la Cultu se escuchaba de perfecto. Y aquí siempre es un poco raro. Pero bueno, no nos vamos a meter con el Mercatu. Hemos vuelto aquí al nido de la serpiente. A la madriguera. A la madriguera, aquí al germen, donde empezó todo. Sí. Y encima fue en Estaguela, ¿no? No. La de al lado no, en la de al lado, la que haces infinita. Bueno, Mercatu de Portugalete, lugar incomparable, aquí idílico. En pleno, sí. En pleno casco viejo de Bilbao. Pleno casco viejo, casco histórico. Casco histórico. De la noble villa portugaluja. Eso es que no sé cómo. Vamos a hablar con propiedad. No se mezcla. Eso. Propiedad, ven aquí, queremos hablar contigo. Propiedad. Venga, chiste malo, ya está. Bueno, pues eso. Hay que decir, eso sí, que la segunda parte del programa con Daniel Lobato, al que por fin hemos tenido acceso carnal, después de tanta entrevista por videograbada, como se diga, videollamada. En YouTube, bueno, pero a distancia, quiero decir. A distancia, eso es, videollamada. Pues por fin hemos estado con él, hemos grabado la segunda parte del programa, es una entrevista con Daniel Lobato, que grabamos en Santurchi, en un local municipal, que eso lo diremos, lo recalcaremos luego, como nos llamaron del Ayuntamiento de Santurchi. Oye, que a ver si podéis grabar ¿no te acuerdas? A ver si podéis grabar un especial de Alerta Gorría. Son cosas que no me contáis. Que tenemos movida aquí, que ha habido un escándalo de que se ha filtrado un examen. Queremos lavar un poco la imagen del pueblo, potenciar el turismo. Eso es, con vuestros 17.000 seguidores en YouTube. Estamos a punto de los 10.000. A punto de los 10.000. En Instagram. ¿Habrá que hacer una fiesta 10.000 o algo? O habrá, no sé, o regalar algo al seguidor 10.000. ¿Al seguidor 10.000? Enviarle una camiseta o alguna movida. Calla, que eso le pasó una vez a un amigo. ¿No te he contado nunca? No sé si me apetece Había una fábrica de cohetes que se llamaba Astondoa. Él lo va a contar. Voy, sí. Astondoa. Astondoa. Entonces la gente iba allí con discreción pues a comprar cohetes. Ya sabemos, para las navidades y eso. Y claro, todo el mundo iba allí pues un poco, pues que no se notara mucho. Oye, ¿tienes cohetes? Y a un amigo, pues justo estaba allí y de repente dice, eres el cliente 1 millón. Aparece ahí el correo, la gente tirando turutas. Pues nada, ya... Papelado. Eso es. Le trincaron y la hostia, joder, ¿tú qué haces aquí? Bueno, un marrón. El cliente 1 millón de Astondoa, pues tío, aquello fue sonado. El 10.000 en Instagram. Es que en Facebook, hay que decir que yo Facebook no... O sea, hay un público en Facebook. Vamos a hablarlo. Sí. Se nos está yendo un poco de las manos el tema de Facebook. Avanzada edad. Bueno. Que yo dije... Sin faltar. A ver, yo dije... Espera, que me dice mi madre que me tengo que poner derecho, que si no parezco cheposo. Venga, joder, levanta un poco. ¿Qué dije yo? Poderío. Facebook igual hay que ir dejándolo a un lado y vamos a mantener Instagram, etc. que bien.
Y hay un sector de Alerta Gorrilla que dice, no. Hay que mantener Facebook, que hay un público ahí. Y es verdad que creo que casi todo el mundo se ha ido de Facebook y aguantamos nosotros y 4 más. Los incondicionales. Se canaliza todo ahí. Eso y tú te metes en el Facebook de Alerta Gorrilla y según qué vídeos tiene no sé cuántos mil compartidos, pero otros no sé cuántos cientos de comentarios que el 90% son para vomitar. Sí. Se crea ahí peor que Twitter. Peor que Twitter. Y eso lo he descubierto hace poco, que de repente dije, ¿qué cojones? Voy a meterme al Facebook a ver cómo va la cosa. Te incité yo. Y aluciné. Así que ahí se va a quedar. Porque antes nuestras discrepancias las resolvía Germán, ¿no? Que eso es. Venía Germán. Como era, claro. Pero ahora sí. Cuando hay puntos de vista tal como estamos que dos, que si el zumo de limón y esas cosas. Eso es. Sus cucharillas y sus movidas. Cucharillas de pequeño, tal. Pues no. A ver si vuelve. Germán, te echamos de menos. Germán, ven aquí. Vuelve. Esto va a implosionar como la colonia sionista. Vuelve por Navidad. Hay que hacer el anuncio. Oye, se ha muerto el calvo de la Navidad. No es por... ¿El de la lotería? Sí. Ah, no sabía. Sí, el otro día. Pero es que encima... No he visto el anuncio nuevo, que por cierto ha debido de salir. No sé. Tengo que verlo. Pues como que nadie se había enterado que se había muerto este hombre y tal. Y a cuenta de que... No sé si le han llamado... Sí. O sea, sí, oye, pero no. Oye, Paco. O sea, alguien ha preguntado por él para llamarle, pero no para hacer un anuncio de la lotería, sino para hacer un anuncio de otra cosa, de una frutería o algo, una carnicería o yo qué sé, una tienda de juguetes eróticos o lo que sea. Pero era muy mayor. No tanto, pero había caído en desuso, o sea, en desgracia. En desuso y ha muerto. Ha muerto. Tenía fecha de caducidad y como nadie lo ha usado previamente, que se renueva, ¿no? Cada vez que lo usan se renueva, pues ha muerto. Bueno, ¿has visto qué jersey más bonito tengo? Sí, Lonsdale. Igual que la entrevista de... Eso es, para que no haya fallos de récord. La has hilado, Claro, está aquí todo. Fallos de récord, que lo he tenido que buscar en la inteligente. Rollo Matrix, ¿no? Eso. Vas, vienes, estás en el tiempo. Me pasa a mí mucho eso. Que la pastilla roja, la pastilla azul. Bueno, mientras coloque. Mientras sea pastilla, da igual, ¿no? Eso es. Bueno, decíamos que grabamos la primera parte en el Mercatu, que es nuestro campamento de base. La segunda parte la grabamos en Santurce. El otro día grabamos en Bilbo. El anterior programa lo grabamos en Sison. Pero, oye, que si alguien quiere que grabemos en su pueblo, allá vamos. Una emisora en la mochila. Pedimos gastos de gasolina, comida, un par de potes, unas tinitas, un mostito. Y allí vamos. Y unas aceitunas. Si hay que proporcionar lugares exóticos como pueblo llamado Franco, por ejemplo. Maestu. Allí vamos. La Nestosa. La Nestosa. ¿Tú no grabarías un programa en la Nestosa allí? La Nestosa, chaval. La Nestosa. Hay que grabar un programa en la Nestosa algún día. Yo me iba... Ríete, pues no estaría mal. Sí, joder. Bueno, la Nestosa. Bueno, pues eso, que ya ha vuelto el invierno. ¿Sabes qué es lo guapo cuando vuelves a sacar las chamarras del armario y eso? Que huelen mal. Aparte de que huelen un poco mal y se tienen que airear ese día. Me he dado cuenta. Lavarlas ya es opcional. Es opcional. Es como la ducha, ¿no? Que es burguesa. Todos los días. Sí. Y la esponja, ni te cuento. La esponja ya es un privilegio de clase. La esponja, eso es un privilegio de clase. Estás ya yendo a oligarca. Digo, sigue. Cuando sacas la chamarra del armario y metes la mano en los bolsillos y te encuentras, pues qué sé yo. Un billete. Un billete de 5, como mucho de 10. Siempre son de 5. Una galletita del café que te guardaste ahí para el apretón de media mañana. Un bono Laguncha. Un bono Laguncha que miras a ver cuándo ha sido el sorteo y dices, toma por culo. Navidad del año pasado. Esas cosas que te encuentras en las chamarras cuando te las vuelves a poner de 3 o 4 meses. Bueno, Laguncha, ya te digo, alguna gominola en bolsita de plástico. Eso es, un chupachus que así. Te lo piensas y dices, me la como. Porrillo. Tampoco tiene que estar. Los fumadores ahí, la típica chinita que se la ha quedado. Tal, tirada, que dice, como queme esto, me voy a pillar un colocón. Solo de olerlo. Encima eso, para un fumeta encontrarse una chinita pequeña. Que no fumamos. Arce se pone azul, pero yo no. Como la chamarra. Pero para un porreta encontrarse una chinilla ahí olvidada de hace un año, justo en un momento. Claro, yo he vivido eso cuando fumaba y te puedo asegurar que es un subidón terrible. Chaval. Sí. Bueno. Vale, pues eso. Y aniversario de la muerte de Franco, que este año ha caído en 20N, tú. ¿Ha caído? Sí, este año sí. Es lo que tiene. El año que viene, a ver. 50 años ya. 50. Y parece que fue ayer. Ya te digo. ¿Dónde estabas entonces? ¿A ti dónde te pilló la muerte de...? A mí no me pilló. A mí no me pilló. Me pasó por encima la muerte. Me pasó.
Cuando me quise dar cuenta... A mí me contaron. Bueno. Hubo una transición... Sí, algo así. Si al final este hombre, o sea, más que morirse, parece que dio a luz. Sí, sí. El tío estaba allí con los cables con los últimos estertores y lo último que hizo, su última aportación. Para un rey. Eso es, fue dar a luz la democracia. Bueno, estaba ahí el hombre con muchos sufrimientos y dijo: venga, va. Queda inaugurado este pantano. Pum, metió la mano así en el orinal. Y luego y surgió la democracia. Y así fue hoy, la transición. A veces hay derivas autoritarias y tal, pero... Sí, bueno, a ver, son tendencias. Tintes. Como un poco no. El régimen del 78, pero es... sí o pero no. No sirve para el fascismo, porque hay fascismo pero no hay. Yo no sé. Es un fenómeno global, pero está en el Estado porque no hubo ruptura, pero ¿dónde ha estado estos 40 años? O sea, es una cosa un poco extraña. He puesto la ETV yo también hoy y lo mismo te dicen que 50 años de libertad, que te ponen a alguien entrevistando y te dice que 50 años de continuidad de todo. Entonces dices tú, bueno, entonces ¿qué es lo que...? ¿Qué ha pasado? Es como Pazos, el de Airbag, que muchas veces le hemos sacado a reducir, que dice, lo mismo le digo una cosa que le digo la otra. Pues esto es un poco así. Es lo que tiene... La democracia. La democracia. Lo que tiene. La demomafia. Bueno, pues eso. Vale. Bueno. ¿Habemos democracia o no habemos? ¿Tú qué opinas? ¿Esto es democracia? ¿No es democracia? ¿Es una democracia... burguesa? Interruptus, democracius interruptus. Democracia burguesa. La pregunta es. No sé si hay democracia. ¿Hubo una transición democrática en el 78? Y a partir de ahí, pues bueno. Oye, la gente nos puede mandar audios también, que eso no lo tenemos bien explotado. Hay un teléfono de Alerta Gorria que nunca me lo sé, ¿tú te lo sabes? Yo tampoco. Germán era el que se lo sabía. Germán se lo sabe. ¿Se puede poner aquí debajo? Sí, Alerta Gorria. Y envía tu audio diciendo si vivimos en un estado democrático, en un estado fascista. Eso es, opiniones. Vamos a hacer una encuesta y lo que salga de la encuesta nosotros lo subimos. Anfibio, sí pero no. No sé, a ver qué dice la gente. Bueno, no sé, yo creo que aquí uno de los grandes fallos también es ahora mismo en la crítica que se hace a la deriva autoritaria y tal, y a los partidos reformistas, ¿no? A los partidos reformistas, pues porque con su actuación, con su actitud no son capaces de frenar el fascismo. Claro, hay un error que para mí es básico, ¿no?, en muchos análisis, que es meter al PSOE en el campo de la reforma, en el campo de la socialdemocracia. O sea, el PSOE no es un partido reformista, no es un partido socialdemócrata, es otra cosa. Es un partido de Estado. Es otra cosa, es un partido de Estado. Entonces, me gustaría traer a colación, creo que lo hemos comentado alguna vez en el programa, la declaración del gobierno de Felipe González en 1986 con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado del 36. Claro, estamos en 1986. Se supone que ya la transición ha acabado y en una declaración institucional que se puede buscar en internet, declaración PSOE año 1986, dicen: la guerra civil española es definitivamente historia. Parte de la memoria de los españoles y de su experiencia colectiva, pero no tiene ya, ni debe tenerla, presencia viva en la realidad de un país cuya conciencia moral última se basa en los principios de la libertad y la tolerancia. Esto en el año 86. El gobierno expresa su deseo de que el 50 aniversario de la Guerra Civil selle definitivamente la reconciliación de los españoles y su integración irreversible y permanente en el proyecto esperanzado que se inició a raíz del establecimiento de la democracia en la monarquía encabezada por el rey don Juan Carlos, proyecto que fue recogido por la Constitución de 1978 y fue refrendado por el pueblo español, para el que consagra definitivamente la paz. Refrendadísimo. Claro, esto pues mucho antes de que la recuperación de la memoria democrática diera votos y todo eso. Antes de que el antifascismo molara, ¿no? El PSOE decía ahora que de repente hay un auge del antifascismo. Ahora que se han muerto también todos los responsables políticos que podían haber tenido que rendir cuentas por esa no depuración de los crímenes franquistas, etcétera, etcétera. Bueno, por eso, lo que decíamos, que cuando algunos analistas o algunos análisis meten al PSOE en el campo de la socialdemocracia y del reformismo, pues, ¿no?, como si fuera todo uno, PSOE, Sumar, Euskal Herria Bildu y tal, digo, hay algo que no... A mí me parece mal, que Euskal Herria Bildu apoya al PSOE. No estoy de acuerdo. Creo que sin más es prolongar una agonía y es legitimar el Estado. Pero es que el historia que tiene el PSOE en el pueblo vasco, o sea, es un poco insultante. Tragadera, es un poco insultante y buah. Bueno, pues eso. Antes de ir con la entrevista con Daniel Lobato, ¿alguna cosita más? ¿Tema Zelensky? No
Venga, sí. Lo que traga este hombre, ¿eh? Yo últimamente... Volodymyr Zelensky alias el pequeño tragón, le llamaría yo. O sea, les da igual arre que so. O sea, pero a todos. O sea, a todos. A todos. Este hombre le da igual estar ahí con un tío levantando la zarpa que con uno. Mucho antifascismo, pero luego 817 o 27 millones, no sé cuántos son exactamente. Y luego o sea, el tema del Guernica. Estoy hasta aquí del cuadro del Guernica. Y lo tengo tatuado, ¿eh? ¿Tienes tatuado el Guernica aquí? Enseña a la cámara. No quiero. Del Guernica. No quiero. Pero especial, es que hay íntimo. Gente que lo llevamos como un símbolo de resistencia antifascista y en los últimos años unos cuantos partidos políticos, tanto en Euskal Herria como plataformas y como en el Estado español, están usando ese símbolo como pacifismo abstracto que se alinea en posiciones de la OTAN, de la Unión Europea y del capital. Y es así de claro. A ver, que ese señor estaba el otro día dando medallas con el anagrama de las SS detrás. Sí, efectivamente. Entonces, hay que recuperar, no sé cómo se puede hacer, pero hay que recuperar el Guernica para llevarlo a un símbolo de resistencia antifascista y no al declive que lo están llevando toda esta gentuza. Bueno, es que es así de claro. O sea, a mí me hierve, ¿sabes? Igual hay gente que no, pero... Las cosas van y el pasado va y viene. O sea, es como una especie de reconfiguración y reinterpretación constante del pasado. Es que ver entrar a Zelensky allí con el... O sea, es que es un insulto a la historia. O sea, es un insulto. Sí. Un insulto. Y porque, por Zelensky cierto... No nos cae bien Zelensky, ¿no? Por cierto, alguien, si tiene alguna duda, Zelensky no. ¿Algún partido de los que institucional, de estos que dicen ahora están todo el día con el antifascismo en la boca, ha dicho algo sobre la visita de Zelensky, el nuevo gasto militar, etc? ¿Alguno ha dicho algo? No. Yo de momento no he visto nada. Ojalá cojan, salgan y digan algo. Pero... Decía un colega que luego acabó mal, murió joven. Por sus hechos les conoceréis. Sí. Pues ahí está. Pero aquí se está invirtiendo, gastando millones y millones en mantener un régimen corrupto y fascista para que haga frente básicamente a Rusia, para utilizarlo ahí como ariete. Y aquí nadie dice nada. Mientras sirva a los intereses capitalistas. Bueno, que vamos con la entrevista a Daniel Lobato, al que hemos tenido el placer ya de tener enfrente. Volvemos, 4 pinceladitas y a dormir. Y a Lolos. Venga, Daniel Lobato. Bueno, pues estamos aquí con Daniel Lobato, recién venido. Llevas todo el día dando vueltas por aquí, por Vizcaya, ¿no? Has estado a la mañana en la universidad, ahora a la tarde aquí en Santurtzi. Vaya garito que tenemos aquí, vaya espacio. Privilegiado, ¿eh? O sea, esto no disponemos de este tipo de recintos en... Nada, nos ha pedido el Ayuntamiento de Santurtzi a ver si podíamos grabar aquí un capítulo de Alerta Gorria y aquí estamos. Pues, qué mejor momento y qué mejor compañía. Institucional, aquí en un entorno institucional, pues Alerta Gorria. Deben de tener un lío en el Ayuntamiento de Santurtzi a cuenta de una filtración de un examen a la Policía Municipal. Luego te cuento. Lo típico en los pueblos es que eso es... Esto es un pueblito, es una aldea. No, o sea, allí lo mismo, en la meseta. Bueno, que Milla Esqueleto Chagati, que Gonzara, ha estado Daniel aquí a la tarde, pues hablando un poquito de la situación en Palestina. Estamos todavía digiriendo, ¿no?, esa resolución de Naciones Unidas de ayer, apoyando eso que se ha dado en llamar el plan de paz de Trump, el plan de paz de Estados Unidos, al fin y al cabo. ¿Cómo valoras el nuevo escenario que se abre después de esta resolución? Un poquito en el medio plazo, vamos a decir. No igual la estupefacción que nos ha venido a todos en lo inminente, pero ¿qué posible escenario se puede abrir en Gaza, en Palestina? Bueno, en primer lugar, una resolución propiciada por la abstención y el no uso del derecho a veto de Rusia y China, que es, voy a usar una palabra muy suave, decepcionante, sino repugnante, explicado en la charla anterior, que es como un retorno al pasado y que hubieran avalado las masacres de Stalingrado por el régimen nazi o de Nanjing por el imperialismo japonés, o que hubieran avalado que los judíos del gueto de Varsovia se tuvieran que desarmar para ser masacrados más fácilmente. Es completamente inexplicable, es una traición a decenas de millones de soviéticos, de rusos,
de chinos exterminados en las guerras coloniales, porque ellos, la dimensión de la Segunda Guerra Mundial en su frente, el de la Unión Soviética y el de China, era una dimensión de guerra colonial, de exterminio, específicamente la de los infrahumanos eslavos, ¿no? para el régimen nazi. Entonces, bueno, dentro de eso, que es inexplicable que se hayan arrodillado así ante el plan de Netanyahu y Trump, al final no es más que una continuación del esperpento que vimos en el Cairo por parte de Trump, rodeándose de todos los vasallos en esa ficción de plan de paz. Ese plan de paz, como otras tantas decisiones ilegítimas tomadas en el pasado institucionalmente en la ONU, comenzando por la primera, que se cumplirán dentro de 10 días, el 29 de noviembre, pues no sé, desde el 47 hasta hoy ya se me olvida la cuenta, 78 años, 79, no sé. Bueno, la cuestión es que quedarán sepultadas por la vía de los hechos. Y hay unas dinámicas motrices, digamos, unas fuerzas, unas mareas mucho más poderosas que todo ese cúmulo de decisiones ilegítimas, incluso aunque hayan sido respaldadas por un Consejo de Seguridad de la ONU. El pueblo palestino, en primer lugar, no se va a ir de Palestina, no le vamos a ver desfilando en fila india hacia Egipto a los de Gaza, millones de Gaza, y en fila india hacia Jordania, a los de Cisjordania. Eso es lo que está en juego, por supuesto, ese experimento de vaciar Palestina de nativos palestinos para que la colonia demográficamente se asiente al vaciar y los colonos sean superiores y quede como una especie de Australia, Canadá, Estados Unidos en medio de Asia Occidental. Eso no va a ocurrir, no se van a ir. Resistirán hasta la última gota de su sangre en medio de los escombros, bajo la lluvia, la inclemencia del calor, del frío, muriendo por hipotermia, como ya ocurrió el invierno pasado, por la hambruna, como hemos visto este año, etc. Y esa dinámica es mucho más poderosa que todo lo anterior. Y aparte, luego hay muchas otras líneas rojas. Por supuesto, la resistencia palestina no se va a desarmar, como la resistencia libanesa tampoco, y comenzaremos a ver las líneas rojas de ambas posiciones, de ambos actores, ¿no? Los palestinos tienen las suyas, por supuesto, no van a aceptar una fuerza subcontratada que al final acabe asumiendo el rol de ocupante para aliviar a Israel de esa carga, como hace en Cisjordania la Autoridad Palestina, que alivia de la carga al régimen israelí, reprimiendo a los palestinos en Cisjordania, en los guetos de Cisjordania. Pues no va a ocurrir, porque se convertirán esas fuerzas mercenarias árabes, probablemente, si son así, o revestidas de cascos azules, se convertirán en ocupantes, y probablemente inclusive si son tropas norteamericanas, que ya se está planteando una base de cientos de millones de dólares junto a Gaza, lo que va a ser es una repetición de Beirut 1982. Para apoyar la invasión israelí de Líbano en 1982, Estados Unidos construyó bases militares en las afueras de Beirut, y al final la resistencia libanesa se cargó a más de 200 marines. Te iba a decir cuántos fueron. Uno pues de los mayores golpes, ¿no?, que ha sufrido. Uno de los mayores golpes de la historia tras aquel atentado terrorista de los sionistas en el Hotel Rey David en Jerusalén, que hasta ese momento creo que fue pues ese golpe militar de la resistencia libanesa que acabó con más de 200. Entonces, ellos mismos se van a encontrar con esas contradicciones, los actores imperialistas, Estados Unidos, las fuerzas mercenarias árabes que puedan recalar allí, etc. Con lo cual van a tener muchas dificultades para llevarlo a la práctica. Van a tener muchas dificultades de que el virrey Tony Blair y el yerno de Trump, Jared Kushner, actúen su propósito es someter a la población palestina. Tony Blair ha recibido mucho dinero de las tecnológicas en su fundación Tony Blair, de Palantir, de tantas otras, especialmente en el reconocimiento facial, en otras, porque lo que buscan es someter a toda la población palestina a un escrutinio, a la población palestina de Gaza en este caso, me refiero a los 2,5 millones, a un escrutinio personal
a máximo y hacerles valedores de comida sí o no, o de ciertos derechos sí o no, en función de su comportamiento, alineación política o qué son, ¿no? Todo eso está condenado al fracaso, y aunque nos hayan congelado el fotograma en este momento de impasse, de un supuesto alto el fuego disfrazado de acuerdo de paz, en este acuerdo de alto el fuego, las contradicciones van a saltar en las próximas semanas. La cuestión del Líbano, que tampoco se desarma, la cuestión de la necesidad de Israel de poner muertos israelíes encima de la mesa para retomar su antiguo rol de víctima, que ahora mismo universalmente es rol de genocida, y por tanto eso le va a ir descomponiendo día a día también internacionalmente. No van a poder congelar el fotograma, digamos, en un tiempo prolongado, y las contradicciones aflorarán. Probablemente la guerra regional aflorará en unas semanas, para diciembre, para enero se habla. Veremos, igual se va unos meses más adelante, pero estallará todo. Claro, pero en ese escenario de guerra regional, por ejemplo, que describes, dentro del propio bloque imperialista puede haber un mayor o menor interés, incluso dentro del tentáculo sionista, ¿no? Dentro de la propia colonia. O sea, puede ser un escenario que quizás favorezca los intereses de la colonia o de los gobernantes de la colonia en estos momentos, ¿no? En el sentido también de provocar un conflicto que les victimice, ¿no? Y que legitime ese apoyo internacional también militar en defensa de la colonia, pero también puede haber un no interés de un imperio que sabe que está abriendo frentes y que no termina de cerrar nunca ninguno del todo, ¿no? Porque lo de Ucrania lo abrieron pensando que iba a ser un paseo, y ahí sigue, y con Rusia a punto de ganar la guerra. En Venezuela están amagando, pero bueno, también saben que si abren ahí, si invaden Venezuela, pues se pueden encontrar con una resistencia fuerte, y no está Estados Unidos como para que haya muchos cadáveres de marines, ¿no? Volviendo en bolsas negras. ¿Hasta qué punto le puede interesar a Estados Unidos que los actuales gobernantes de la colonia sionista, leas el señor Netanyahu, les involucren? Porque al final les terminan involucrando en una guerra regional contra su gran adversario estratégico, que seguramente es Irán, ¿no? Claro. Entonces, ¿hasta qué punto esas contradicciones dentro del propio bloque, más la implosión, ¿no? que por falta de posibilidad de defensa de la colonia, y por contradicciones internas, y por todo el gasto que supone mantener una colonia, pues ya va haciendo mella, y por la resistencia del pueblo palestino a lo largo de estos 2 años, ya va haciendo mella en el régimen sionista? ¿Hasta qué punto podemos ir hasta un escenario en el que el imperialismo, por supuesto, que no esté dispuesto a ceder su plaza estratégica en ese territorio tan importante, pero a la vez no quiera seguir manteniendo una colonia que ya no garantiza sus propios intereses y además le crea problemas? Claro, la colonia en Palestina es la más sofisticada de 500 años de colonialismo, rodeada de una muralla de regímenes árabes creados o cooptados por el propio imperio en un esquema de defensa de esa fortaleza, y porque refleja un interés incomparablemente superior al de la colonia de Argelia por Francia, el colonialismo en Vietnam, el de Sudáfrica en el apartheid, la importancia estratégica. Pero claro, llega un momento en que, cuando las contradicciones son muy gigantescas para el propio imperio, va retrocediendo posiciones, ¿no? Y se va aferrando a las posibilidades de actuación. En esas posibilidades, voy a empezar por el futuro. Yo creo que habrá un momento en el cual el imperio, los costes sean tan gigantescos en las contradicciones que le genera en la sociedad norteamericana, que ya vemos incluso cómo se está fracturando el campo del propio Donald Trump, el campo más reaccionario de los votantes que apoyan a Trump, entre los de Israel First o America First. ¿Quién está primero? ¿Está primero Israel o está primero América? ¿Por qué estamos destinando? Y tenemos a esos exitosos influencers conocidos como el juez napolitano, Tucker Carlson y tantos otros. Un poco lo que pasó con Ucrania también, ¿no? Exactamente. Hasta que ¿por qué tenemos que estar poniendo aquí dinero? Exactamente. Entonces ya esas fracturas asomaron un poco con Ucrania y ahora se están agigantando, y esa es la gran misión de la resistencia de los pueblos. El sacrificio y la resistencia palestina es la que crea esas contradicciones en la sociedad agresora, y se seguirán agigantando porque, además, como tú muy has dicho, la colonia y el imperio pueden tener los mismos objetivos, que es que perduren en el tiempo.
Pero si para lograr eso el imperio al final se hunde en el intento, como el imperio español en el intento de sostener sus colonias, etc., antes o después acabará cediendo y buscando otras alternativas. Por supuesto, por ejemplo, en un momento dado, cuando la colonia caiga, reemplazarla por el equivalente en sus regímenes árabes, que le están cumpliendo esa faena. Emiratos es el que cumple la faena en Yemen, en Sudán, etc. Arabia Saudí también la podría hacer esa faena, y por tanto, cuando ya sea insostenible, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo. Israel, antes lo hemos dicho, necesita volver a rescatar ese rol de víctima para legitimizarse internacionalmente, específicamente ante las masas europeas, de somos víctimas, nos han matado los iraníes, los misiles iraníes nos han matado a 10.000 israelíes, un nuevo holocausto judío por parte de los bárbaros de la región. Esto solo se puede solucionar expulsando a los palestinos y liquidando ya el problema definitivamente, ¿no? En una falsa asociación, pero entonces Israel necesita poner víctimas encima de la mesa, por eso fue a la guerra en junio contra Irán, y por eso va a volver a intentarlo, va a intentar volver a poner miles de muertos israelíes encima de la mesa, arrastrar a Estados Unidos, que no se lo puede permitir. Si lo hemos visto contra Yemen, que han tenido que atacar con nocturnidad y alevosía a un país, el más empobrecido, no pobre, sino empobrecido, del mundo árabe, desde 1.000 kilómetros de distancia con sus portaaviones, porque algunos de ellos han sido enviados al dique seco a reparaciones durante 2 años, el Eisenhower, el Truman, etc. No han podido, entonces, una guerra contra, ya no Líbano, sino incluso contra Irán, que tiene una capacidad infinitamente superior, tiene una capacidad de arrasar las bases americanas en la región de la noche a la mañana. Inclusive de algo tan simbólico como hundir un portaaviones, de desactivar al propio régimen israelí en 24 horas los misiles iraníes, de dejarles sin electricidad, sin internet, sin agua corriente, etc., ¿no? Con lo que eso supondría para un éxodo de los colonos, que si ya hemos visto que se han ido 500.000 desde el 7 de octubre, cifras de académicos antisionistas como Ilan Pappé, etc., es lo que peor puede llevar una colonia, que se vacíe de colonos, ¿no?, en esa lucha por la demografía. Por tanto, en esas diferentes estrategias, aunque compartan el objetivo, llega un momento en el cual la metrópoli, en este caso el imperio, puede acabar decidiendo o acabará decidiendo abandonar por los costes que le supone, como Francia decidió abandonar la Argelia colonial y declararla independiente. Y por tanto, yo estoy convencido de que eso lo vamos a ver, porque ya he dicho antes, los palestinos no se van a marchar, no van a renunciar a mantener sus armas, que es otra línea roja de la resolución de ayer del Consejo de Seguridad. Precisamente el mantener sus armas, como le reconoce la resolución 3070, es la garantía de supervivencia del pueblo palestino. Exactamente como para Hezbollah mantener su armamento es la garantía de existencia y supervivencia del pueblo libanés. Ya vimos en el 82, cuando las facciones palestinas fueron expulsadas de Líbano, como a continuación la masacre de Sabra y Shatila, ¿no? Por tanto, esas líneas rojas van a seguir llegando los fracasos militares israelíes en Líbano, que volverá a agredir a Líbano, volverá a agredir a Irán, y en ese punto yo no puedo anticipar o vaticinar cómo se van a desarrollar los acontecimientos, pero habrá un punto de divergencia absoluta. Ya, en cierta forma, Netanyahu lo anunció hace una semana en una entrevista en un medio norteamericano. Dijo: queremos ser autosuficientes, no queremos depender de Estados Unidos, no les hemos pedido nunca que intervengan en nuestras guerras. Ya digo, es muy delirante porque son uno, colonia y metrópoli, pero en un momento dado, ¿qué está diciendo los colonos? Que tomarán sus propias decisiones, ¿no? Y por tanto irán a esas guerras porque necesitan legitimarse de nuevo. Y bueno, eso lo que va a provocar es, a la contra, un éxodo masivo y mayores contradicciones y fracturas dentro de la sociedad israelí. Eso es lo que podremos ver en las próximas semanas, meses, y por tanto todo lo de la
resolución quedará incluso en el olvido y probablemente con ello la propia institucionalidad de la ONU, del Consejo de Seguridad, que se va pudriendo, se va desmoronando día a día con un desaparecido Antonio Guterres, que cómplice colaboracionista del genocidio, nunca ha exigido el cumplimiento de las medidas cautelares de la Corte Internacional. En fin, veremos cómo se multiplican las fracturas y las contradicciones. Son inevitables, van a seguir llegando, las fuerzas motrices siguen ahí, por más que nos hayan congelado el fotograma. Tú ya sabes que Antonio Gutiérrez era de un partido maoísta en su juventud. Ah, sí, no sé. Sí, digo, para los que lo quieran buscar en la Wikipedia o en algún... Sí, las cosas que tiene la vida, ¿eh? Igual estaba infiltrado ahí ya. Posiblemente. Una cosa que te quería preguntar. Europa, el proyecto europeo. Nunca más, después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tocado queda el proyecto europeo, queda la Unión Europea, después de 2 años de genocidio en Gaza y absoluta inacción, cuando no complicidad, de las estructuras de la Unión Europea, de sus dirigentes, de sus gobiernos, frente a toda la artillería dialéctica, moral y también material en el conflicto en Ucrania, ¿no? Que prácticamente se ha solapado en el tiempo? O sea, ¿cuánto se puede mantener esta hipocresía, esta moral victoriana, podríamos decir, esta doble moral, ¿no? De derechos humanos para todos, pero para estos sí y para estos no? Hay varias fuerzas que confluyen ahí. Primero, que Europa es y sigue siendo una matriz colonialista, genocida en tantos y tantos rincones o territorios del planeta, por los que nunca ha rendido cuentas, y esa matriz continúa, y por tanto si a alguien no se le exige rendir cuentas, ese pensamiento va a continuar, por supuesto, ¿no? Y España nunca ha rendido cuentas, Francia tampoco, Alemania de sus genocidios en África o de la Segunda Guerra Mundial, decenas de millones de soviéticos, griegos, yugoslavos, judíos, etc. Entonces, esa matriz está. A la vez, nunca más, porque como ocurrió en territorio europeo, no nos lo podemos permitir que esto vuelva a ocurrir en territorio europeo, mientras los genocidios y las masacres eran en otros territorios. Entonces hay que construir algo que nos proteja a nosotros mismos, pero vamos a revestirlo en una apariencia de que es para toda la humanidad, ¿no? Y por eso se desmorona esta institucionalidad creada, porque está en juego si era solo para los blancos europeos o era para todo el planeta. Y Sudáfrica, cuando presenta la querella por genocidio, lo que está planteando es, pero ¿la legalidad internacional es para todos los seres humanos del planeta o era solo para los blancos europeos, ¿no? Entonces, esas fracturas se siguen abriendo, pero con respecto a Europa y Estados Unidos, yo lo que entiendo es que Estados Unidos está en guerra contra Europa desde 1945, en una ocupación desde 1945 aceptada por Europa, en cuanto a que su hijo bastardo, en un primer momento no se le entiende así por todo el colectivo europeo, especialmente un De Gaulle hipernacionalista francés, nunca hubiera... Y se enfrentó a Estados Unidos con la cuestión de Vietnam incluso. Pero claro, el momento histórico actual no tiene nada que ver con los años 70 o 60, en el cual las naciones europeas tenían una cierta soberanía internacional y te podías encontrar a lo mejor una Francia que tenía sancionada a la Sudáfrica del apartheid, mientras Gran Bretaña no, y recibía al presidente de la Sudáfrica del apartheid o al reyezuelo, como hoy es Mahmoud Abbas, el reyezuelo corrupto al servicio del apartheid, que era Mengistu Buthelezi, le recibía ahí Margaret Thatcher o le recibía Reagan, ¿no? Entonces te podías encontrar esas diferencias dentro del territorio europeo. Hoy no. Hoy, producto de esa larga guerra de Estados Unidos contra la propia Europa, ese devorar Europa y colonizarla y parasitarla, yo creo que tuvo un punto álgido, por supuesto, la creación de la Unión Europea. En algún momento pudo haber tenido alguna idea de crear una gran confederación o federación de estados, pudo haberla tenido en algún momento, y llegó un momento, especialmente con la creación del euro, en que el euro le planteaba un cierto desafío al dólar. Y si nos ponemos en 2001, hubo un momento en el cual, por ejemplo, Saddam Hussein
rápidamente que no era estúpido, podría ser voluble en sus alianzas, en un momento dado al servicio del imperio contra Irán, o en otros momentos dados alineado con la Unión Soviética, o en otros momentos dados apoyando a los palestinos supuestamente, en fin. Pero en todo caso no era estúpido y dijo que iba a empezar a vender el petróleo en euros a Europa. Y a partir de ahí se desencadena la invasión de Irak. Es otro, no digo que sea el único factor de la invasión de Irak. Sí, bueno, con Gaddafi también, con Gaddafi y Sarkozy parece que algo andaban ahí tramando. Cuando Gaddafi plantea la creación de una divisa africana basada en el oro, ¿no? Que es lo mismo que hoy Ibrahim Traoré está planteando una moneda común para toda África y estructuras comunes democráticas para toda África. Entonces, esa guerra contra Irak es una parte de guerra contra Europa también, y a partir de ahí se acelera aún más ese colonialismo estadounidense de Europa y se disuelve cooptando los liderazgos europeos. Europa se hace el harakiri, y especialmente lo hemos visto con el tema de Ucrania desde el golpe de Estado en 2014 y las masacres contra la población rusa del este de Ucrania, en Odessa especialmente, la Casa de los Sindicatos, etc. Y cómo, a pesar de todo, Rusia acepta negociar unos acuerdos de Minsk 1, 2, supuestamente garantizados por Angela Merkel y Sarkozy, creo recordar, y luego Merkel diciendo, si lo de los acuerdos de Minsk era simplemente para ganar tiempo que Ucrania se pudiera armar lo suficiente para utilizarla. Y es lo que antes hemos hablado en una charla anterior, que desde 1917 en 1915 hubo un Sykes-Picot de reparto de Asia Occidental entre el secreto, con mapas dibujados y demás, que los bolcheviques desempolvaron porque Rusia estaba en el fregado, en repartición de la parte de Armenia y demás, y fue un escándalo planetario. Cuando esa revolución rusa, la revolución bolchevique, se produce, hay un Sykes-Picot con respecto a Rusia por parte de Gran Bretaña y Francia, aunque no hay mapas. Bueno, sería largo detallar, pero bueno, básicamente Ucrania sería para Francia, el Cáucaso y la zona del Báltico para Gran Bretaña, y por supuesto toda la Siberia para sus riquezas empresariales, los ferrocarriles rusos para Francia, porque desde entonces, desde 1917, impera en el occidente colectivo, en Europa, el esquema de que Siberia es demasiado grande y rica para ser solo de Rusia, y nos da igual una Rusia soviética, una Rusia de Yeltsin, una Rusia capitalista posterior, nos da igual. Siberia es demasiado grande y rica para ser solo de Rusia, y ese es el motor, y lo dijo la actual ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, en 2024, en una entrevista. La fragmentación de Rusia en pequeños estados nos dará unas grandes... O sea, no se molestan ni reconocerlo. Y ese es el motor, lamentablemente, de la propia Europa, que es un apéndice que pertenece a ese gran órgano que es Eurasia. Es decir, un apéndice se está rebelando contra el organismo que le contiene, cuando debería estar virando completamente su esquema de alianzas, de colaboración, cooperación, hacia el organismo que le contiene, que es el continente eurasiático, y las nuevas estructuras que se crean, ¿no? Y por eso recibíamos gas barato, y por eso la industria alemana era tan floreciente, y ahora se está desindustrializando Alemania a pasos agigantados. Entonces, de una forma suicida, con ese axioma de Siberia y la promesa de Siberia, pues estos líderes europeos se han subordinado y arrodillado a ese colonialismo parásito de Estados Unidos, firmándole cheques por billones de dólares de compra de armamento para, como hablábamos antes, en un futuro dar el relevo a la desaparecida Ucrania, a aquel país que antes se le conocía como Ucrania, cuando probablemente Rusia alcance incluso Odessa y deje convertida a Ucrania en un país incluso sin litoral continental, una especie de Andorra, ¿no? Entonces, en ese momento, Ucrania ya habrá quedado lista para ser devorada por las multinacionales, pero la premisa continuará por parte de Europa. Siberia sigue siendo demasiado grande y rica, y será el turno de los jóvenes y adultos de otros países europeos de dar el relevo a los ucranianos,
de continuar la batalla en una quimera de pensar que en una guerra industrial vas a derrotar alguna vez a Rusia. En una guerra industrial nunca la vas a derrotar, precisamente por ese fondo que tiene de recursos ilimitados de los que carece. Pero en todo caso forma parte del proceso de colonialismo, parasitismo de Estados Unidos, que gracias a esos billones de dólares de la venta de armamento y del relevo que darán los jóvenes europeos a los jóvenes ucranianos ya exterminados, podrá proseguir su propio sostenimiento, que la deuda pública estadounidense está en máximos, etcétera, y no le importará dejar caer, incluso posteriormente, si cabe, a los países extenuados, agotados y ya exprimidos al máximo de los países europeos. Ese es el camino que creo que nos viene. Sí, además da la sensación de que es el último clavo ardiendo que le quedan a las élites europeas para mantener un poco su posición en el mundo, ¿no? Conquistar parte de esa Siberia fragmentada, que nosotros aquí en Euskal Herria tenemos nuestra pequeña parcelita que es Siberia Gasteiz, que ahí la tenemos también, que hace un frío que pela ahora en invierno. ¿Y de qué es lo que te voy a preguntar? Que ya para ir concluyendo, has estado aquí en esta visita relámpago a Euskal Herria. Bueno, hemos dado que hablar ahí también pues con el partido ese que jugó la selección de Euskal Herria contra Palestina. ¿Cómo ves Euskal Herria y cómo ves la lucha antiimperialista en general en estos momentos y por dónde tendría que pasar, en tu opinión? Quienes estamos en el activismo comprometidos tenemos mucho que aprender de Euskal Herria. Ya sé que incluso vosotros os veis a vosotras y vosotros mismos en un momento histórico incluso no tan potente como a lo mejor en el pasado, pero comparado con lo que estamos en el resto del territorio del Estado español, estamos a años luz todavía, ¿no? Entonces, lo primero que veo es la admiración por distintos acontecimientos que han tenido aquí en Euskal Herria, por supuesto el partido de San Mamés, las manifestaciones gigantescas que ha habido en Bilbao, en otros, pero también otras que están muy relacionadas, la demostración antifascista contra el fascismo que venía aquí a provocar a la universidad en Navarra, por este agitador fascista Vito Quiles, creo que era, me parece. Sí. Entonces... Se habla por ahí del talón de Quiles, ¿eh? De quién le paga. Claro, el talón de Quiles. Muy buena. En definitiva, todas esas luchas son las mismas contra ese imperialismo y fascismo que va mostrando sus tripas en el genocidio en Palestina, en Ucrania, en otras partes del planeta, y Venezuela, Colombia, etcétera, las amenazas que sufren, y por tanto, partiendo desde la comprensión mutua, tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado español, como en el resto del occidente colectivo, que estamos en el corazón del imperio que está cometiendo esos genocidios, que está rearmando a estos pueblos, robando los recursos del pueblo para destinarlos a las industrias armamentísticas americanas o de la oligarquía española, como hemos visto con Indra, como hemos visto cómo han cooptado a 70 altos cargos políticos las industrias de armamento españolas, ¿no? Porque es el gran momento de la burbuja de las inversiones en defensa, ¿no? del gasto militar, pues entendiendo todos los que formamos parte del corazón del imperio, cuál es nuestro rol, aprendiendo de quienes más saben, como aquí en Euskal Herria, de esas largas batallas, sobre todo tomar la decisión de ejercer o aplicar lo que los gobiernos no aplican, y por tanto aplicar la acción directa contra los intereses del genocidio, ya sean intereses israelíes, ya sean intereses asociados a Israel, industrias armamentísticas, etc. Y por tanto, además, asumiendo que si nos repugna, si nos indigna, nos llena, nos carga de ira la masacre, el genocidio, el descuartizamiento de las masas palestinas incineradas en vivo, etcétera, tenemos que salir como se salió, por ejemplo, contra la Vuelta Ciclista a España, olvidándonos, despojándonos de ese corsé, ese lastre del miedo que nos puede
que para eso es la ley del poderoso, para inmovilizarnos, atenazarnos. No digo de forma suicida, digo reforzando las redes de solidaridad entre distintos colectivos, grupos, movimientos, organizaciones, para cuando también nos golpee el poder responder con respaldo, con ayuda, etcétera, pero en todo caso quitarnos esos lastres, aplicar la acción directa. Aquí llevo una camiseta del grupo Palestine Action británico, que lleva muchos años golpeando empresas militares israelíes radicadas en Reino Unido, en Gran Bretaña, paralizando algunas de ellas, saboteando incluso aviones de combate británicos por su participación en el genocidio, que es algo muy desconocido, pero que han participado, y saboteándolo, consiguiendo entrar en una base aérea. Y por tanto asumiendo desde nuestra posición qué precio estamos dispuestos a pagar. Y los palestinos están pagando un precio, ¿no?, muy alto. Nuestro caso es despojarnos de un poco de comodidad, de sanciones, de igual algún tipo de arresto, No tenemos que pensar tanto en eso, sino en, como se hizo con la Vuelta Ciclista a España, las masas populares, llega un momento crítico en el cual nuestra indignación nos eche y nos empuje a la acción directa para hacer, ya digo, lo que no hacen los gobiernos y golpear todos esos intereses del militarismo, del genocidio y asociados a él. Pues teníamos un montón de ganas de conocerte en persona, de estar aquí cara a cara, carne y hueso, que habíamos estado ahí en alguna entrevista a distancia, y la verdad es que es un placer y un lujo tenerte aquí hoy, y esperemos que nos sigamos viendo en las calles. Seguro que sí. Y también en las acciones directas. También. En las acciones directas, claro que sí. Mila esker, Daniel. Mila esker. Eskerrik asko. Nos vemos cuando podamos o cuando queramos inmediatamente. Bueno, pues ahí estaba esa entrevista a Daniel, a ese compañero, camarada y amigo al que desde aquí mandamos un fuerte saludo. Te engancha. Sí, sí, es una cosa. Es una cosa. Hoy hay gente que tiene ese don y gente que no. Mira, nosotros no tenemos ningún don de nada, pero zarrapastrosos. Aquí estamos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Vale, como es 20N, que parece, bueno, que siempre que sí, Franco, José Antonio. Bueno, aquí tenemos también cuidado con Durruti también, que murió un 20N. Del 36. Hay un discurso de Durruti en las elecciones de febrero del 36. ¿En Barcelona? Hay uno en Barcelona. Es que yo me he visto algunos viejos. Sí, bueno, está el audio y tal. De muchos más. Y luego hay uno que es presunto discurso en la Arboleda, en el que llama a votar al Frente Popular, porque lleva... Sí, Durruti llamó a unirse al Frente Popular, pero también dijo que, o sea, frente al fascismo iban a estar unidos con el Frente Popular y luchando con el Frente Popular, y que luego ya lo que haya que solucionar ya se solucionará en los montes. Eso es, esa es la frase. Y dijo, y en el monte nos encontraremos. Y no lo encontró porque murió, pero... Se murió. Pero sí, algo así, ¿no? Bueno, pero hubo mucho monte después de eso. Sí. Y los maquis y los no sé quién y los otros. Los maquis y los no maquis. Bueno, a ver... Si otra cosa no, pero montes. Lo decía otro amigo. Si no fuera por el monte y los bares, esto no hubiera llegado hasta donde ha llegado. Hasta donde llegó. Vamos a ver ahora si montes, bares y montes, bares. Y bares, montes. Y TikTok. Y TikTok, eso es. No dejen de seguirnos en nuestros canales de Instagram. Bueno, vamos también a recordar a otro asesinado el 20 de noviembre del año 84, Santi Bruar. También Josu Muguruza en el año 89, de eso me acuerdo yo ya. Van cayendo años. Yo justo en el 90. Pues hemos rescatado unas palabras de Santi Bruar poco antes de que fuera asesinado, pocos días antes, en un debate organizado por IPES, Instituto para la Promoción de los Estudios Sociales, con motivo del 50 aniversario de la Revolución del 34. Ahí comparecían varias personas que representaban a tradiciones políticas distintas. Había gente anarquista, había gente comunista, estatalista, había gente abertzale,
Bruar era un crío cuando la guerra civil, pero ahí estuvo. Le tocó ya, no sé si con 14, 16 años, tendría que hacer la cuenta. Igual alguno más, no lo sé. No lo sé en este momento. Y sus palabras eran, en el debate que se hacía en aquellas jornadas sobre reforma, ruptura, cuánta ruptura había habido con el franquismo, él decía: nosotros desde el principio apostamos por la ruptura. Todo lo demás nos ha parecido un engaño al pueblo, con falsas esperanzas de que sin lucha, simplemente con el voto, la sociedad se iría transformando. El camino de la ruptura tiene que seguir como meta fundamental para que consigamos el triunfo. Pues eso decía don Santiago Bruar. Gran verdad. Pues con estas palabras despedimos el programa de hoy. Mila esker guztioi oregoteagatik eta askotan esaten dugun bezala, kaletan ikusiko dugu elkar, hurrengora arte.